Volvemos a Canarias y lo hacemos para seguir con la ronda que estamos realizando a los portavoces parlamentarios en relación a la tramitación de los presupuestos para el año que viene. Y hoy saludamos a Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos Canarias. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿le gustan a usted las cuentas para el año que viene? ¿Perdón? ¿Le gustan a usted las cuentas de 2023? No, efectivamente, no. Creemos que las cuentas siempre son mejorables, pero son mucho mejor que las de años anteriores, por tanto, en crecimiento, en previsiones de mayor recaudación y de mayores inversiones, sobre todo en lo que significa el gasto social, ¿no? Para educación, para sanidad, para derechos sociales, para vivienda, etcétera. Por tanto, creemos que estos cuartos presupuestos consolidan un gobierno cuatripartito, que en un principio había sectores que no apostaban mucho por él, pero que ha sido capaz este gobierno de afrontar crisis, como la crisis de Thomas Cook, que ya casi nadie se acuerda de ella, o la de la COVID, o posteriormente la erupción de La Palma, o actualmente la inflación. Por tanto, creemos que se han afrontado con seriedad, con solvencia, con responsabilidad, y se genera esperanza a la población canaria, donde se sigue creciendo en el empleo, aunque también seguimos teniendo altos índices de pobreza. Por eso le quería preguntar precisamente, ¿habrá dinero en esas cuentas para atender a las 365.000 personas que viven en situación de pobreza severa en Canarias, a las que viven incluso sin llegar a pobreza severa, también con dificultades económicas? Renta de ciudadanía, la que por cierto ahora se va a llamar Renta Canaria. Sí. El asunto es, por ejemplo, estaban previstos unos 30 millones en los presupuestos generales del Estado de transferencia para Canarias para combatir la pobreza, y habíamos presentado una enmienda al Grupo de Unidas Podemos presentada desde Canarias para esos presupuestos, pero inopinadamente tanto Coalición Canaria como el PSOE tumbaron esa enmienda de 10 millones de euros más para la pobreza, lo cual nos hubiera hecho bastante falta para seguirlo combatiendo. Pero no obstante, el próximo martes en el Parlamento de Canarias se aprobará una de las leyes más importantes de esta legislatura, yo diría que socialmente la más importante, que es la de la Renta Canaria de Ciudadanía, con la cual se va a garantizar un derecho subjetivo que ya figura en el Estatuto de Autonomía y que de alguna forma va a hacer que inicialmente ya 10.000 personas que cobran la PCI pasen a cobrar la Renta Canaria de Ciudadanía, pero que en el plazo de 2 o 3 meses pueda haber 40.000 personas más beneficiadas, que son las que hoy actualmente lo hacen con el ingreso mínimo vital, más las pensiones no contributivas. En Canarias vivimos fundamentalmente del sector turístico, eso no es ninguna novedad, pero desde Azotel, desde la patronal hotelera y extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife, se ha puesto el foco en la dificultad que tienen los trabajadores que quieren implantarse o desarrollar su actividad en el sur de la isla, fundamentalmente Tenerife, dificultad, digo, para encontrar alojamiento. ¿Cómo cree usted que podría solucionarse esta cuestión? Bien, el problema está que hemos construido un modelo donde la gente se desplaza desde los distintos lugares de la isla para llegar hasta el sur, a los sures de la isla, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, etcétera, para trabajar en la hostelería. Puestos, no ha habido vivienda pública en los últimos 10 años, no se ha construido vivienda pública prácticamente, y hay 150.000 casas hipotéticamente vacías, dice el Ministerio de Hacienda, porque no se cotiza por ellas, que se generaron en un determinado momento con la burbuja inmobiliaria para mantener los precios de la vivienda. Muchas de esas casas hoy están dentro de los circuitos del dinero que no ha aflorado, que no se está cotizando por él, que están siendo utilizadas para alquiler vacacional, y en las zonas tensionadas hay que poner coto a ese alquiler vacacional. Por tanto, a nivel de Estados Unidos Podemos tiene una ley planteada que era un compromiso del gobierno de coalición y que el Partido Socialista de momento se ha negado a tramitarla. Nosotros creemos que hay que poner tope a los alquileres en determinadas zonas tensionadas y sobre todo que no se puede seguir permitiendo este crecimiento del alquiler y echando fuera a la gente del centro de las ciudades como ocurre en estos momentos. Hablaba usted hace un instante de esa realidad que obliga a muchas personas a trasladarse, a desplazarse diariamente. También se generan colas, es una de los problemas históricos casi de las islas de Tenerife, de Gran Canaria. Usted se va a presentar como candidato al Cabildo. ¿Qué soluciones pondría sobre la mesa? Bien, las soluciones vienen dadas de hace años, pero no se han querido hacer, no lo sabemos por qué. Porque hay soluciones que en otros lugares se están planteando, como en Baleares, acaban de colocar 6 kilómetros ahora mismo en Mallorca de carril Busbao,
con un coste de unos 12.000 euros por kilómetro. Es decir, pintura y señalética para dar preferencia a que las guaguas del transporte público pase preferentemente y vaya habiendo trasvase del vehículo privado hacia el transporte público. En Canarias se podía hacer algo similar, no se ha querido hacer, no sabemos los motivos, pero yo creo que es uno de los problemas graves, porque hay en torno a 80 a 100 horas anuales, está perdiendo una parte de nuestra población en los atascos en las carreteras, y cuando eso ocurre se está perdiendo salud, se está perdiendo dinero en gasto de gasolina, etcétera, y se está contaminando mucho más. Por tanto, consideramos que esa es una de las prioridades fundamentales, que es que hay que cambiar las costumbres porque sea atractivo el transporte público y todos no tengamos que utilizar el vehículo privado para ir a nuestros lugares de trabajo. Por tanto, preferencia por las autopistas, carriles busbados, aparcamientos intermodales que se llaman disuasorios en las orillas de las autopistas, y mayor frecuencia y la gratuidad de las guaguas. La gratuidad de las guaguas se va a poner ahora por los presupuestos generales del Estado, pero eso no va a mover que haya una gran cantidad de gente que deje el vehículo privado por el público. Será beneficioso para los que ya lo venían haciendo, beneficiará también los bolsillos de aquella gente que se vaya pasando al transporte público, pero no va a ser masivo el paso, porque no hay un trato preferencial a la hora de circular por las autopistas, no se va a llegar antes, se va a llegar pagando menos. Con respecto a los transportes, ustedes han planteado también que se limite el precio de los billetes de avión. Se han incrementado y desde hace tiempo se lleva realizando esa demanda por parte incluso de ciudadanos canarios que viven fuera, etcétera. ¿Cree que va a ser factible? Llevamos años planteando, y lo hemos planteado desde Sí Podemos Canarias, el que sean líneas de servicio público las que unen las Islas Canarias no solo entre sí, que ya lo son en muchos casos, sino con la península. Entre el Estado, el resto del Estado y Canarias tiene que haber, y eso lo tiene que aprobar la Unión Europea. Pensamos que es una buena oportunidad el que Ángel Víctor Torres sea ahora presidente de las regiones ultraperiféricas durante todo este año 23, y el que Pedro Sánchez lo sea desde junio hasta final de año. Ambos coincidiendo en las presidencias de la RUI y de la Unión Europea, deberían impulsar y favorecer que estas líneas de servicio público sean para Canarias también, y respecto a las conexiones marítimas y aéreas con la península. Antes de terminar, me gustaría hacerle una pregunta también en clave electoral, porque el último sociobarómetro habla de que el cuatripartito que está en estos momentos en el gobierno de Canarias podría reeditarse en las elecciones de 2023, pero también les da a ustedes una bajada de 2 diputados en el Parlamento de Canarias. ¿Confían ustedes en recuperar la confianza del electorado? Nosotros confiamos, y sobre todo confiamos en que se produzca un hecho en el que tenemos puestas todas nuestras expectativas, que es que los sectores que en la ocasión anterior nos presentamos en la confluencia, como el caso de ECO, Si Podemos o Podemos en este caso, y Si Se Puede, pues conformamos una confluencia a la que hoy se sumaría pues Izquierda Unida y otras organizaciones que hay en Canarias presentes. Por tanto, nosotros pensamos que se puede constituir una plataforma potente en Canarias para ofrecer expectativas. ¿Con Yolanda Díaz? Con Yolanda Díaz no se presenta en Canarias, pero quiero decir que Yolanda Díaz forma parte de nuestro proyecto a nivel estatal, es ministra de nuestro proyecto de Unidas Podemos en el Estado. Todavía está por dilucidar cómo va a confluir y cómo se va a hacer todo ese proyecto futuro, pero en Canarias sí tenemos claro y llevamos tiempo hablando con el resto de organizaciones para establecer una confluencia y presentar un proyecto que sea capaz de ser atractivo para la población en general, puesto que por lo menos en sitios como el Cabildo de Tenerife, por reiterarlo, ya que voy como candidato al mismo, pues se ha dado una situación de continuidad con lo que había de políticas anteriores, y nosotros lo hemos estado apoyando en un principio porque creíamos que iban a cambiar las cosas en profundidad, y no ha sido así. Pues Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos Canarias en el Parlamento, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.